Hey, ¿cómo vamos? Mi nombre es Anderson Y yo soy Angie, y esto es Tomémonos un café. con Jesús. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han estado el día de hoy? Dios los bendiga, espero que estén bien, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente estamos aquí dándole, obviamente, las gracias a Papito Dios. Bienvenida, Angie. Estamos Gracias. aquí nuevamente. Papito Dios nos da el privilegio de estar aquí nuevamente para poder aprender, para poder enseñar un poco sobre su palabra. Ujú. Papito Dios tiene cosas maravillosas el día de hoy para cada uno de nosotros y espero que estén dispuestos y con el corazón abierto para que puedan recibir la palabra que Papito Dios tiene para nosotros y lo que viene aquí para allá, que son llenas de bendición, porque sabemos que con Papito Dios lo tenemos todo. Amén. Amén. No siendo más, pues vamos a dar inicio a este programa. Ya tuvimos el programa pasado, Vuelve a casa. Vamos como viendo cómo los programas uno a uno se van conectando. Sí. Y, y hoy tenemos un programa bastante interesante, un programa que nos va a cambiar también el pensamiento y yo estoy seguro que también nos va a cambiar el corazón, porque es un tema que toca también fibrillas, porque nos hace ver de otra manera lo que sucede, ¿cierto? Como que Entonces, vemos la historia en otro ángulo es. desde otra perspectiva. Ajá. perspectiva. ¿Listo? Entonces, pues primero que todo vamos a orar, vamos Ujú. a poner el programa en manos de Papito Dios para que sea Él quien enseñe. Sí, que Nosotros sea él simplemente hablando. seamos la herramienta. Ujú. ¿Listo? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso, papá. Gracias por permitirnos estar aquí junto a Angie, donde podemos aprender nosotros y ser herramienta tuya para poder enseñar esta palabra, papito Dios. Que seas tú llenando y llevando esta palabra a cada una de las personas que esté viendo este video, papito Dios. A cada una de las personas que esté viendo este programa. Que seas tú, Espíritu Santo, tocando su corazón y quebrantarlos para poder, para que ellos puedan entender y nosotros también lo que tú nos estás enseñando, papá. Gracias por cada una de las cosas que nos das. Gracias porque sabemos que lo que tenemos, lo tenemos es gracias a ti. Y este programa es gracias a ti, porque lo entregamos y te lo entregamos todo a ti, papito Dios. Que seas tú enseñándonos día a día tu palabra y que las personas que lo vean, en el momento en que lo vean, no importa si lo ven en un mes o el mismo día, sino en el momento en que lo vean, puedan abrir su corazón para poder entender tu palabra, papito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, eh, como es natural, nosotros vamos a empezar, pues voy a contar la anécdota del día de hoy. Ujú. Ya obviamente varios la han escuchado, ¿cierto? Ya varios han escuchado la anécdota. Es una anécdota bastante bonita. Es una anécdota que... No alcanzo a ver bien. Es una anécdota que pues ya varios, el pastor Herbert incluso ya la ha contado, pero es una anécdota que va al tema, ¿sí? Porque representa lo que es el valor de la amistad y el valor que nosotros tenemos, ese valor que Jesús nos da como amigo, ¿cierto? Entonces pues Sí. voy a leer y dice, de los hornos de la guerra brotan muchas historias reales de la amistad hasta el sacrificio. Uno de esos relatos cuenta de dos amigos en la Primera Guerra Mundial, que eran inseparables. Se enlistaron juntos, fueron juntos al entrenamiento, juntos se embarcaron al extranjero y lucharon lado a lado en las trincheras. Durante un ataque, uno de ellos quedó mortalmente herido en un campo lleno de obstáculos de alambre de púas y no pudo arrastrarse para volver a su trinchera. Toda el área estaba bajo un intenso fuego enemigo y era suicida tratar de llegar a él. Sin embargo, su amigo decidió intentarlo, pero antes de que pudiera salir de su trinchera, el sargento lo detuvo y le ordenó que no fuera. Es demasiado tarde, no le harás ningún bien, y todo lo que conseguirás es que te maten. Pocos minutos más tarde, el oficial se dedicó a otra cosa y al instante el hombre se había ido a buscar a su amigo. Algunos minutos más tarde regresó a tropezones
mortalmente herido, con su amigo, ya muerto, en sus brazos. El sargento a la vez se enfureció y quedó profundamente conmovido. ¡Qué desperdicio!, dijo. Él está muerto y tú estás muriéndote. Simplemente no valía la pena. Casi con su último aliento, el moribundo respondió: así lo fue, lo fue, sargento. Cuando llegué a él, lo único que alcanzó a decir fue: sabía que vendrías, Jaime. Una de las verdaderas características de un amigo es que está allí cuando hay una razón para no estarlo. Y como dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí vemos cómo el soldado fue a rescatar a su amigo y su amigo lo estaba esperando. Estaba casi a punto de morir. Sí. Y él no le importó arriesgar su vida por el rescatar a su amigo. Así él Así, muriera, ajá. así él estuviera. Y a veces eso es lo que hace Jesús. Y eso fue lo que hizo Jesús: rescatarnos a nosotros, aunque nos de la muerte. Y el valor de la amistad es eso. Hoy vamos a ver es eso, pero la amistad que Jesús nos enseñó, una amistad como de la que nosotros estamos acostumbrados, Acostumbrados. sino es una amistad totalmente diferente, ¿cierto? Es una Ajá, amistad sí. que nos enseña el valor del amor, sobre todo, del respeto, La de la misericordia misericordia. y de muchas cosas Sí. más. Entonces, vamos a iniciar leyendo pues el versículo de hoy, que está en Lucas 1, del verso 51 al 53. Entonces usted lee la Reina Valera y yo Ajá. leo pues la otra traducción del lenguaje actual. Vale. ¿Listo? Entonces, Lucas 1, del verso 51 al 53. ¿Inicio yo? Sí, sí. Listo. Bueno, dice la palabra de Dios. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Listo. La Reina Valera. En la traducción del lenguaje actual dice más o menos así: Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos, quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Traducción del lenguaje actual. Uh-huh. Aquí vemos, y es cuando María, la madre de Jesús, va a visitar a Elizabeth y pues da como una alabanza a Dios, ¿cierto? Da una alabanza a Dios Sí. por las cosas que él estaba haciendo y porque pues igual le había prometido a Jesús, ¿no? El Espíritu Santo. Uh-huh. Y vemos que Dios desde el principio ya tenía como un plan, ¿no? Siempre fue su plan. Él siempre tiene todo bajo control, Sí. como decía antes un profesor donde yo estudié, calma y control. ¿Sí? Calma y control. Él tiene todo bajo control, él tiene la calma, él tiene el control. Sí. Y ya nos había enseñado que Jesús venía por alguien y venía por algo también. Tenía Sí. un propósito. Y ese propósito que Jesús, al que Jesús venía era para salvarnos de la muerte. Nosotros ya estábamos condenados a muerte. Eh, y vemos cómo a raíz del tiempo eh, y a raíz de la palabra, de todo lo que leemos en los evangelios, Ajá. vemos un Jesús misericordioso, un Jesús que ama, un Jesús que salva, un Jesús que sana, un Jesús que tiene poder, un Jesús que rompe estereotipos, un Jesús Estereotipos, sí. que rompe toda mentalidad egoísta, ¿cierto? Y vemos pues a la contraparte, que son los fariseos, esas personas que son adictas a la ley, que quieren seguir la ley de Moisés, la Torá, que Uh-huh. quieren buscar digamos que ese propósito, por así decirlo, en cuanto a... Y eran muy estrictos en sus leyes, ¿verdad? Y más Y, en ese tiempo. y más en ese tiempo.
Y es aquí donde voy, ¿sí? Jesús vino aquí a romper estereotipos y vino aquí por el oprimido, Ah, ¿sí? Esa es la primera parte. una palabra clave, ¿no? Sí. El oprimido. Entonces Jesús vino aquí por el oprimido, ¿sí? ¿Quién es el oprimido? Esa persona que está sufriendo opresión, valga el pleonasmo, la redundancia, ¿cierto? Entonces que los maltratan, que los humillan, que los hacen sufrir, que están pendientes a ver qué es lo que hace para juzgarlo, que todo. Mejor dicho, los que no tienen perdón para la ley, ¿cierto? Según la ley, sí. Exacto. Entonces Jesús viene, para iniciar ya este tema, Jesús viene por el humillado, el oprimido. Pero el oprimido. ¿Listo? Ajá. Entonces, eh, cuando entendemos que Jesús viene por el oprimido, podemos ver algunos ejemplos que están en la Biblia. Y pues el ejemplo más claro que tenemos nosotros también, ¿no? Porque pues, nosotros también hemos sido oprimidos, hemos sido opresores también. Exacto. Pero pues ese tema va más adelante. Iniciamos con un tema bastante interesante como el más importante acá, que es el de la mujer samaritana. Sí, es más conocido, pero no dejándolo como sin o sea, como dejándolo sin importancia. El de la samaritana creo que es algo que impacta a muchísimos y que es un gran ejemplo de romper estereotipos. Que Jesús vino a romper estereotipos. Exacto. Eh, Buscamos en, sí. en la palabra, buscamos Juan 4, ¿cierto? 25. Sí. Vamos a leer del 25 al 30. ¿Qué dice? Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En este vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a entender un poco más el contexto, ¿cierto? De la mujer samaritana, para comprenderlo, porque pues es tan importante y tan influyente esta mujer. En ese tiempo, los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿cierto? Los judíos decían que ellos tenían, pues, su religión era la verdadera. Los samaritanos, pues, también llevaban un conflicto tremendo ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacían los judíos para no pasar por Samaria? Tomaban un camino más largo, ¿cierto? Tomaban un camino más largo para no tenerlos que ver, porque, pues, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús? En unos versículos más atrás decía: me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario. O sea, él iba por un propósito. Él iba por alguien, ¿cierto? Sí, claro. Y vemos que primero esta mujer, volviendo al contexto, estaba a mediodía, pleno sol, ¿cierto? Un sol tremendo, a mediodía, sacando agua del pozo sola, porque obviamente las mujeres la rechazaban porque tenía 5 esposos y el que tenía en este momento no era su esposo, ¿cierto? O sea, la rechazaban, la juzgaban. Yo me imagino que también la señalaban: mira, ahí va la mujer que tiene 5 esposos, y uy, no, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sí? Y pues en ese momento era tremendo, o sea, según la ley, era tremendo. Sí. Tener los 5 esposos. Y otra parte importante es ver cómo Jesús hablaba con esta mujer. ¿A qué me refiero? Los hombres y las mujeres no hablaban cuando estaban solos, Sí, si no se normal. conocían, no era normal, ¿sí? Entonces incluso ella dijo: un judío hablando con una mujer, ¿qué es esto? O sea, sin embargo, vino algo importante, y era
que tenía que cambiar el vino por la mujer samaritana. Por eso se quedó en el pozo y le dijo cuánto era. Y por eso se convirtió en la primera mujer predicadora. Sí. Bueno, quiero aquí agregar algo y es eh, algo que ha estado un poco claro en este programa, es que lo que intentamos siempre hablarlo lo pasamos a la actualidad, ¿no? En este caso es mirar como ante los ojos del mundo, la mujer samaritana era como lo menospreciado, lo peor que había, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, él veía un fruto que tenía que, una cosecha, ¿sí? Él veía su semillita ahí que podría crecer y podría quedar algo bueno, algo maravilloso. No lo veía con ojos de desprecio, sino al contrario. Veía, no sé, o sea, en este tiempo, en esta actualidad, uno puede decir, esta persona tiene un excelente talento, ¿sí? Pero porque cometió este error, entonces el mundo ya lo ve con unos ojos malos, negativos, que es lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Obviamente rigiéndonos a la ley y toda esa cuestión, en ese momento la ley era muy fuerte y más, digamos, para las mujeres, ¿no? Y con este tipo de situaciones que vivía la mujer, pues era aún peor. Pero a Dios no le importó. A Jesús no le importó. O sea, tener en cuenta cómo es que realmente incluso nosotros mismos nos vemos. Con los ojos que Jesús probablemente nos puede estar viendo o con los ojos que el mundo nos ve. Ese es el lío, porque muchas veces nosotros nos vemos es más con los ojos del mundo que Ajá, con los ojos de Jesús, porque incluso exactamente. nosotros nos empezamos también a victimizarnos, ¿sí? Le pasó a la mujer samaritana, pues por no ir temprano a sacar agua del pozo porque empiezan a juzgarla, porque empiezan a Sí. verla, entonces prefería ir al pleno sol de mediodía, ¿cierto? Pues para que no la juzgaran. Entonces ella también como que sabía, porque cuando Jesús le pregunta incluso, ve y llama a tu marido y dile que venga. Entonces le dijo, no, yo no tengo marido. Ah, bien has dicho, 5 has tenido y este que tienes ahora no es tu marido. Dice Jesús, entonces yo como que, Sí, hasta ella ¿cierto? misma se Entonces ella sorprende. como que también, y entiende, y cuando entiende esto, Ajá. entonces como que le cambia la perspectiva, ¿cierto? Le cambia de una vez la perspectiva. Y es eso, a veces muchos de nosotros estamos tan oprimidos por lo que nos sucede que empieza a entender, o sea, como que empezamos a cegarnos, por así decirlo, de lo que Jesús, como Jesús nos ve y lo que Jesús ve en nosotros, ¿cierto? Es como Y que, o sea, nos juzgan o incluso, bueno, somos juzgadores, más adelante hablaremos de eso, pero nos juzgan y nos oprimen tanto que hasta nos las creemos y ya. Es como que ya nos condenaron, ya no hay marcha atrás, ya lo que fue, ya no hay una solución, ¿sí? Ya no hay una esperanza para mi vida, una esperanza para mí porque soy una pecadora. exacto, siempre como que nosotros queremos es, es juzgarnos y victimizarnos también nosotros Sí, mismos, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿cierto? Siempre Jesús también iba y pues la misma palabra lo dice que él venía por los enfermos, ¿cierto? sí. Y vemos en Lucas 5, 12, del verso 12 al 13, Ujú. que Jesús sana a un leproso, Sí, ¿cierto? Y viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpió y al instante la lepra de él se fue o se desapareció. fue de él. Esta parte es muy importante, ¿cierto? Porque para esa cultura, para la cultura, la persona que tenía lepra, pues era un pecador, o sea, no tenía cura, la lepra en ese momento no tenía cura. Y era lo peor del mundo, una de las cosas horribles porque tenía lepra, si nadie se podía acercar porque pues, Sí, era contagioso. cierto, en ese que decían que era contagiosa. Sin embargo, Jesús no le importó, Jesús no le importó y lo sanó.
también vemos la fe de la persona con lepra, Sí, porque él podía haber dicho cualquier otra cosa, pero dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, se arrodilló y se postró. No le importó, sí. no le importó lo que los demás dijeran. Igual ya todo el mundo hablaba de él. Pues Sí, creo que ahí está. entendió la importante persona que era Jesús, ¿cierto? En ese sentido, podemos comprender que Jesús siempre está. O sea, Jesús está porque Él siempre nos quiere brindar esa amistad, ese amor, esa misericordia que nos la quiere ofrecer. Ahí podremos resaltarlo el Señor. El ejemplo que da Él es claro y es simple. ¿Sí? Tenía fe y por eso fue sanado. Igual Jesús ahí estaba y Jesús siempre nos está ofreciendo. Jesús siempre está para uno. Ahora, ¿nosotros estamos dispuestos a recibir ese amor que Él nos da? Esa es una excelente pregunta porque muchas veces como que nos sentimos también como el leproso. Si tenemos tantas heridas y nos decimos como lo hablábamos hace 8 días, Sí. como que no, yo no voy a volver a la casa, a la iglesia porque me siento mal, porque siento Ajá. que esto está mal, porque siento que yo he hecho las cosas mal. Y pues él, como lo decíamos, él te está esperando y él me está esperando. Y él no va a mirar qué tantas heridas tienes, sino que te va a sanar, ¿sí? Como era aquel leproso, porque pues eso es Jesús. Sí. ¿Sí? Ese es Jesús. Jesús es el que sana también a través de su manto. Y, Ese es y, mi Jesús. y la cuestión y como que quiero resaltar es esa partecita en la que su merced dice, Jesús nos quiere sanar. Y no, y Él no ve nuestras heridas, Él no ve nuestros pecados. Él nos quiere sanar, pero la única condición que Él nos dice es arrepintámonos, o sea, de todo corazón. Da lo mismo como el leproso. El leproso quería ser salvo, quería ser sano. Bueno, salvo también. Él quería ser sano, pero específicamente pidió por su sanidad. Él creyó. No fue como, bueno, Jesús, ven, si quieres, sáname. Yo sé que, o sea, yo creo en ti, sáname. No, él lo hizo de corazón y eso es lo que vio Dios, Jesús. Y por eso mismo pudo ser sano. Igual, no solo hablamos de la sanidad física, ¿no? Que pues No, igual sí, eso es un ejemplo. el que toma la decisión de la sanidad, si tú te sanas o no, es Dios. ¿Sí? No, ninguna otra persona puede tomar esa decisión. Sí, no. Solo Dios puede tomar esa decisión de que si es sano o no. Sin embargo, también ve la fe de nosotros. Vuelvo y digo, no solo hablamos de la fe, de la sanación física, sino más de la sanación espiritual, Sí, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tomar otro ejemplo y es la mujer que sufría de flujo de sangre. 12 años. La mujer pagó toda, casi yo creo que toda su fortuna, todo lo que tenía para poder ser sana y nadie la salvó. Pero dijo, si tan solo tocara su manto, si tan solo tocara esa partecita de si tan solo tocara tu manto, ya sería me sana. parece tan importante perdón, la leo, la busco, está en Lucas 8, del verso 43 al 48, pero voy a leer una partecita que dice, se le acercó por detrás y le tocó su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo, ¿quién es el? Dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que porque causa le había tocado, y como al instante había sido sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, ni siquiera Jesús dice, tu fe te ha sanado, Sí, sino tu fe te ha salvado. salvado, ve en paz. Porque Jesús da esa salvación, Jesús da esa paz. La paz que da Jesús no la puede dar otra persona, ¿cierto? Y yo también me imagino porque tomamos a esta mujer oprimida
como ejemplo de opresión, porque yo me imagino también tantos años, la Claro. debieron humillar 12 años sufriendo este flujo y Y debió ser doloroso debió ser también también. muy, muy, muy doloroso, debió, mejor dicho, sufrir muchísimo. Ajá. Y, y la juzgaban y me imagino que la debieron juzgar muchísimo por tanto tiempo porque en ese momento pues casi todo se consideraba pecado, ¿sí? Y, y vemos cómo a Jesús no le importaba eso, ¿sí? A pesar de que había una multitud gigantesca tocando y empujando a Jesús que querían ver a Jesús, Sí, Jesús, Jesús, él sintió, él sintió que alguien había quedado sano. Porque él siente, él te conoce a ti, él sabe lo que tú necesitas, él sabe lo que tú requieres, él sabe hasta qué punto tú puedes llegar, él sabe todo de ti. Lo único que tú necesitas es acercarte a él, hacer todo lo posible para verlo, para conocerle. Es importante que lo conozcas, que conozcas quién es Jesús verdaderamente. sí, el conocer es como una parte fundamental, ¿no? Eh, a- Hay unos eh, planes bíblicos muy buenos y en uno de esos había escuchado que decía que no por ser cristiano uno tiene la vida eh, arreglada, hablando espiritualmente, ¿no? No, no es el hecho es que eh, si conocemos a Dios, si realmente lo conocemos, si tenemos una relación con Él, hay que trabajarla. Así como se trabaja, hablando en este caso, el amigo de los pecadores, si así nosotros tratamos de trabajar una amistad, eh, pues con una persona normal, ¿por qué no trabajarla con el Espíritu Santo, con Dios? En Eso es lo ese, más importante. exactamente, en ese sentido, esa es la más importante y como la más fundamental para uno tener una buena vida espiritual. Ahí empieza todo. Por ejemplo, David. David era conforme al corazón de Dios. Eso nos dice la Biblia. Pero David no fue un santo y David tampoco fue una persona que, mejor dicho, toda su vida fue feliz. No, él también tuvo sus bajas, él también tuvo sus errores, él también fue pecador. Pero aún así Dios lo apoyó, aún así Dios lo corrigió y aún así era conforme al corazón de Dios. Entonces, creo que el mejor ejemplo para este tipo de situaciones es David. Porque si estamos hablando de un amigo, del amigo de los pecadores, creo que en ese sentido nuestro ejemplo sería David. Pues yo creo que igual no solo David, Moisés, Abraham, Sí, todos cometieron, bueno, sí, todos igual cometieron como su, pero pues ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo más importante para ellos? ¿Sí? ¿Qué era lo más importante? que ¿Sí? era su Incluso prioridad. un salmo dice, es mejor un día En en tu tu presencia. presencia que mil fuera de él, Ajá. ¿cierto? Moisés lo dijo, yo prefiero estar contigo. Prefiero una vida en el desierto contigo que una tierra prometida sin ti. Uh-huh. No quiero más. O sea, yo te quiero es a ti. Y es llegar Pablo. al punto de esa amistad, es llegar al punto de entender cómo nosotros comprendemos eso, ¿cierto? Y muchas personas no lo comprenden. Por ejemplo, cuando llevaron a Jesús a la mujer adúltera que la encontraron en pleno acto, ¿cierto? Que fueron a llevarla delante de Jesús, pues Sí, realmente, obviamente la estaban juzgando, querían apedrearla según la ley, pero pues igual eso también tiene un trasfondo porque querían era mirar qué Jesús hacía, ¿cierto? Le sí, querían, le querían, le querían meter la piedrita ahí a Jesús a ver si caía. Obviamente Jesús con su sabiduría no lo dejó y muy inteligente, pues sabemos qué fue lo que él hizo. El primero, el que esté libre de pecado que que tire la tire la piedra. primera piedra, que la lance, ¿cierto? Y aún así, él pudiéndola lanzar, no lo No hizo. lo hizo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Jesús es fiel, porque Jesús Es vino nuestro para amigo. salvarnos, porque es Ajá. nuestro amigo. Y podemos ver como ya como el último ejemplo del oprimido, porque ya vemos cómo nos han oprimido y Jesús viene por el oprimido, por ese que ha sido humillado,
por ese que ha sido quebrantado, por ese que que no somos tan humillados tal vez por nuestros jefes, por nuestra pareja, por nuestros amigos, ¿cierto? Por nuestros amigos, digo, hablo entre comillas, por todas esas personas que tenemos cerca, incluso por nuestros hermanos, familia, Familia. ¿cierto? Entendemos que Jesús vino por nosotros, por los Ajá. que estamos oprimidos, porque Él quiere salvarnos, Él quiere recuperarnos, Él quiere que tengamos una amistad con Él. Y para terminar, vemos este último ejemplo, y es cuando Jesús pasa por Jericó, se dirigía a Jerusalén, Sí. y pasa por Jericó, y hay una multitud gigantesca que lo está acompañando. Ujú. ¿Y qué pasa? Hay un ciego, un mendigo, Ah, ¿sí? sí, Y sí. pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y la gente le dice, es Jesús el que está pasando. Y a él no le importa nada, él no le importa nada, y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente como, cállese, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces, o sea, es un mendigo. Lucas incluso ni siquiera dice el nombre. Sabemos que se llama Bartimeo es por Marcos, por el Evangelio de Marcos, pero Lucas no dice su nombre. O sea, es Sí, un sí. ciego, un mendigo. Un mendigo y además No a ciego. la lista. ¿Sí? Ni siquiera menciona su nombre. Y Bartimeo creo que significa hijo de inmundicia, si no estoy mal. Hijo de inmundicia. O sea, imagínense el contexto tan grande que Lucas no dice, sino un ciego, un mendigo. Y la gente le decía, cállese, no moleste al maestro, cállese. Sí. ¿Sí? Como que lo reprendían, pero él no le importó. Y gritaba aún más, hijo de David, ten misericordia de mí. Él era una persona tan oprimida, pues era un mendigo, era ciego, ¿cierto? Humillado. Lo humillaban, no Ajá. tenía casa, no tenía nada, mejor dicho, estaba desamparado. Y, y algo pasó. A Jesús se le conmovió el corazón. Jesús se acercó y le preguntó qué quería. Y, y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, Jesús se acerca, ¿qué quieres? Y te pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres un bastón? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un carro? ¿Qué quieres? Aquí Bartimeo, ciego, hubiera pedido cualquier cosa. Un Sí. bastón, una persona, no sé, cualquier otra cosa. Riquezas. ¿Sí? Pero ¿qué hizo él? Él prefirió ver. Él prefirió ver. Sí. Él prefirió ser sano. ¿Y qué pasó? Pues al recibir la vista, obviamente Jesús lo sanó. Y al recibir la vista, ¿el qué hizo? Alegre. Se alegró y le siguió. No se fue corriendo, No. ¿cierto? Él era un mendigo. Él podía seguir mendigando, Sí. ¿cierto? Él podía seguir viviendo porque pues al recibir la vista ya no le iban a dar plata, ya no le iban a dar pues dinero, ¿cierto? Él le tocaba trabajar, pero no importó, él quería recibir su vista y siguió a Jesús, ¿sí? Él siguió a Jesús y claro, la gente al ver esto, ¡oh! Y empezaron a alabar Gloria a a Dios. Dios, Sí. alabado sea Dios. En ese momento yo creo que uno ve eso, ve a la persona que uno siempre, por la que siempre ha orado y va a la iglesia, oh, alabado sea Dios, eso, sí, bravo, volvió a la iglesia, a los pies de Cristo, sí, sí. Y aquí es donde empezamos ya a tener ese contexto, porque vemos como cuando Jesús viene por los oprimidos, nosotros nos alegramos muchísimo porque, sí, bien, eso estaba sufriendo muchísimo, mire, qué Sí. alegría, alabemos a Dios, qué bien, qué alegría. Pero cuando Jesús también viene por el opresor, ¿qué pasa? Uf. Y Jesús también viene por el opresor. Y esta es la segunda parte. En el mismo lugar donde Jesús sanó a Bartimeo, el ciego, ¿cierto? Se encontraba un hombre rico, un hombre
millonario, por así decirlo. Sí. ¿Sí? Un hombre que, pues la sociedad no, en ese momento no les gustaba, no les caía bien los ricos, y menos esta clase de personas de la que yo voy a hablar. Sí. Es que él era un publicano, un cobrador de impuestos, ¿cierto? ¿Qué era un cobrador de impuestos? Un cobrador de impuestos era una persona que se metió de chismosa y era de la misma, como de la misma Línea. religión, línea, país, ¿sí? Y le dijo, pues yo le cobro los impuestos a esta gente, ¿sí? Se metió ahí de chismoso y empezó, pues claro, yo le cobro los impuestos, págueme los impuestos de los romanos, no sé qué. Entonces él cobraba los impuestos, era cobrador de impuestos y era lo peor de la sociedad, ¿cierto? Oprimían al pueblo y pues cobraban más de lo que debían cobrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé, por eso se volvían también. Y Saqueo, que es el hombre al que estoy hablando, no solamente era un publicano normal, sino era el jefe de los publicanos, o sea, era más rico. Y él quería ver a Jesús, le llamaba la atención ver a Jesús, Así. Sí. ¿cierto? Él le llamaba la atención ver a Jesús, y entonces él quería ver a Jesús. Si la gente respetara a los hombres ricos, doctor, pase, tranquilo, siga, Sí, claro. siga. Sí, Sí. abran espacio, doctor, siga. Don Saqueo, ¿qué quiere? ¿Un tintico? No, es cierto, no le dan ni permiso. No, Entonces, ¿qué hizo este hombre? se montó. Se salió corriendo, se adelantó, porque sabía dónde quedaba, Sí. se adelantó, sabía por dónde iba a pasar Jesús, se adelantó rápido y corrió lo más rápido posible y se subió a un árbol sicómoro, ¿sí? Un árbol esos árboles sicómoro quedaban pues fuera de la ciudad, casi saliendo de la ciudad. Y acá hay algo muy interesante y quiero que volvamos al contexto del padre del hijo pródigo. Era un hombre rico, ¿sí? Era un hombre mayor. En ese momento pues los hombres mayores no corrían, ¿sí? No estaba bien visto. Uno. Segundo, no se subían a un árbol. Mucho menos se subían a un árbol los hombres ricos, no se subían. ¿Qué necesidad tenía él de subirse a un árbol, cierto? Entonces, en ese contexto entendemos lo que hizo Saqueo. Él quería ver a Jesús. Además que era bajito, si fuera alto yo lo hubiera visto. Sí. Pero él quería ver a Jesús y no lo dejaban ver, no le daban espacio, no le abrían campo, nada, porque Jesús, porque Saqueo, nadie lo respetaba. Nadie lo respetaba, lo odiaban, como que le hacían el feo. ¿Usted qué hace aquí? Este no es de usted, este no es suyo, ¿cierto? Pero él no le importó. Se adelantó, se subió a un árbol y luchó. ¿Y qué hizo Jesús? Vio a Saqueo allá, lo vio y le dijo: bájese de ahí. Dijo: Saqueo, es necesario que pose yo hoy en tu casa. Él era un opresor, oprimía al pueblo, oprimía tal vez a ese ciego, oprimía a las personas que alababan a Dios, ¿sí? Los oprimía, él no tenía necesidad de nada, él era un hombre rico. Pero ¿qué dijo Jesús? Es necesario que yo more en tu casa. Ahí es importante, ¿no? Muy importante, y tener claro que en serio Dios tiene el control. Entonces, bueno, poniendo en contexto a la actualidad, podemos decir, da mucha rabia cuando, digamos, uno se esfuerza tanto por algo, o cuando uno hace bien algo, y el que sale, o el que creemos, porque eso lo creemos, ¿no? El que creemos que sale premiado es el que hizo todo mal, es el que no la luchó, sino simplemente lo hizo por hacerlo, hizo incluso trampa, es odioso, envidioso, y le va bien. Ahí es, digamos que, fundamental, porque ¿qué sentirán, qué sentirían las personas que no querían a Saqueo, y aún así Jesús fue a morar en su casa? Y eso es lo que es parte de lo que dice la palabra en Lucas 19, que está Saqueo, le dice, es necesario, ¿sí? Y la gente pues empezó a murmurar: oye, claro. este man, Jesús,
Jesús como que va a morar en la casa de ese, ¿Y de por ese, de qué? ese, de ese pecador. Sí, ¿Sí? exacto. Y claro, empezaron a murmurar, Jesús, ¿qué va a hacer allá en esa... El rabino, ¿qué va a hacer en la casa de un pecador? ¿Sí? Y por eso a Jesús tanto lo criticaron, porque se la pasaba con prostitutas, con publicanos, Sí, con con ladrones, y cenaba en la cenaban mesa con con ellos. ellos. Y decían, pues, Jesús, ¿qué hace cenando con los pecadores? Él era un amigo de pecadores, ¿sí? Él era un Sí, amigo de los pecadores. Pero nadie entendió realmente cuál fue el contexto de por qué Jesús, el propósito. porque cuando leemos en el mismo Lucas 19, vemos que Zaqueo dijo, eh, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar también a los opresores. ¿Sí? Jesús también vino a buscar a los opresores, vino a buscar. Y me gusta mucho ese Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, Y Y es eso, ¿cierto? Muchas veces incluso nosotros también hemos sido opresores. Muchas veces nosotros también hemos ofendido a las personas. Nos hace falta pedir perdón. Nos hace falta pedir disculpas, arrepentirnos de todo corazón porque sabemos que eso ha pasado, ¿cierto? Nos sentimos tal vez humillados, nos sentimos tal vez ofendidos, tal vez ujú, nos sentimos un poco maltratados, pero también hemos oprimido a la gente, ¿cierto? Hemos oprimido a todas esas personas, las hemos oprimido. Y, y Jesús vino a eso, a buscar y a salvar al que se había perdido. sí. Bueno, acá agrego es importantísimo tener claro que cuando Jesús tomó esa decisión de ir a la casa de Saqueo, tener en cuenta también que eh, todos lo veían a él con altivez, ¿no? Y pues en la palabra de Dios dice que él aborrece la altivez, ¿no? En Proverbios. Y aquí la cuestión es pensar en eso, pensar en que sí tuvo un cambio y sí hubo una respuesta, o digamos, por decirlo así, un cambio para él, para que se dieran cuenta que realmente el propósito de Dios siempre es bueno. Siempre. Si Él tiene un propósito bueno, Él siempre tiene un propósito, aunque a veces nosotros no lo entendamos, Sí. que eso es parte de entenderlo a Él y de conocerlo a Él, parte de Ujú. la amistad, que vamos a hablar de pronto en otro programa. Pero, pero es parte de entenderlo y de conocerlo, Sí, ¿cierto? total. Y que nos falta también misericordia, esa misericordia que Jesús extiende siempre. Y mire que otro ejemplo claro, ya para digamos que ya vamos cerrando el tema, Ujú. Jairo, él enseñaba en la sinagoga, era un principal de las sinagogas, Sí, ¿cierto? Y Jairo enseñaba, era un fariseo, obviamente, y enseñaba en las sinagogas, y me imagino que posiblemente él decía, cuidado con decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque lo voy sacando, chao, ¿cierto? Cuidado con decir que Jesús es el Hijo de Dios. agresivo. Y él enseñaba, eran unos principales de la sinagoga y veía cómo Jesús iba sanando y sacaba demonios y yo me imagino que él también estuvo ahí presente Ujú. y habló, me imagino que no muy bien, pero cuando la hija ya estaba a punto de morir, cuando la hija estaba a punto de morir, vino este hombre y se postró delante de él y le dijo, ven, que mi hija se está muriendo, sánala, Sí, ven a mi casa. ¿sí? Y eh, yo me imagino también las personas que lo veían a él. Pero este man que, al fin que, Sí, ¿es sano o es el hijo de Dios? ¿Y usted enseñando allá qué? Pues decías, hermano, porque aquí no estamos, si el palo no está para cucharas, hermano. No lo entiendo. Pero Jesús no le importó lo que decían los demás. Jesús le importó fue el acto. Incluso no le importó lo que él mismo decía de él, de Jesús, Y fue hasta la casa, ¿no? y fue hasta la casa. Y obviamente, pues ya sabemos,
sanó a la hija de Jairo, la sanó, le dio... Esa misericordia que Jesús tenía, incluso por las personas que hablaban mal de él. Esa misericordia, incluso, o sea, en el sacrificio, ¿no? Él pidiendo perdón por las personas y decía, Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa misericordia es lo que nos falta. Sí, yo creo que es empezar a cambiar nuestro corazón también, ¿no? Exactamente, es eso. Porque nosotros no extendemos misericordia a esa persona que también, digamos que es opresora, ¿cierto? No extendemos esa misericordia y empezamos a pensar tal vez como piensa el mundo, ¿cierto? Esa persona que llega tal vez, como lo decíamos anteriormente, llega a la iglesia y no por la que estábamos orando, sino la que tanto daño nos ha hecho, Sí, ¿sí? Y deberíamos orar también por ellos, por todos, pero llega y es que Cristian, mírelo, sí. y aquí viene es que dárselas, ¿cierto? Y aquí es que, ay, ahora sí volvió llorando. O sea, no, porque hemos Sí, visto eso. exactamente, sí. Y que incluso uno mismo es eh, el que, digamos, como se decía, tiene lepra porque es pecador. Incluso en estos tiempos se hace. ¡Ah! ¿Se enfermó? ¿Qué hizo? ¿Está Sí, bien con Dios? No sé eso qué. es parte de la creencia tan que nos han metido tan, Descabellada. sí, eso como tan, porque me parece mediocre con todo el respeto de la palabra. Porque pues no, sí, ay, es que, uy, este que le ha ido tan mal, ¿qué le pasa? Vaya a la iglesia, ore, no sé qué, y empiezan como a reprender como si tuviera demonios y no, Sí, no. simplemente Igual tiene sí. malos momentos. Y la pregunta es, hay que empezar a mudar nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a mudar nuestro corazón? Fácil. Empezar a buscar a Jesús. Desde su Empezar a palabra. buscar lo que Jesús nos enseña en la palabra. ¿Cierto? Sí. Yo tenía un No versículo por aquí. vemos cómo Jesús nos invita a través de su palabra a tener compasión por esos pecadores. Nosotros mismos que somos pecadores. ¿Sí? A tener esa compasión por esa persona que se está muriendo, que está triste, que está deprimida, ¿sí? A no juzgarla, a tener compasión, a tener misericordia. Yo me pregunto tanto que vemos nosotros, digamos que las noticias, vemos a los jóvenes que se están perdiendo, vemos a los que están en marchas y rompen todo y dice, uy, no, pero ¿cómo van a romper todo? Y es que es el colmo. O vemos a las personas que son extranjeras, que roban, que matan, que asesinan, que mejor dicho hacen y deshacen aquí. Y uno dice, uy, no, ojalá se vayan. No, Jesús viene también por ellos. Sí. Y ninguno de nosotros se ha tomado el trabajo ni el momentico para orar por ellos, o para hablarles de Jesús, o para acercarnos a ellos y hablarles de Jesús. Él viene por ellos. Hay que untarnos también de eso. Hay que empezar a hablar con ellos. Obviamente no ser como ellos, No. ¿sí? Que ellos se conviertan a nosotros y Y no nosotros no a nosotros ellos, a ellos. dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero empezar a estar con ellos. Jesús no se la pasaba con los fariseos, con los doctos de la ley, con los que estudiaban teología o con Ajá. los que iban al curso tal o porque iban al seminario tal. Entonces usted, uy, es el ungido, yo me voy a pasar con el ungido porque... No, Jesús estaba con los que humillaban, pero también con los que necesitaban, con los ladrones, con las prostitutas, y salvó a cada uno. Y Él vino por ellos, Él vino también por ellos. Jesús no vino simplemente por las personas que sufrían o que los estaban lastimando, sino por también los que hacían sufrir, porque Él vino a salvar a los que necesitan ser salvados. Un enfermo, como lo explicaba Jesús, no, un sano no va al médico, no Sí, necesita ir al no. médico. Un enfermo sí. Y ellos están enfermos también. Nosotros también. Pero necesitamos ir a predicar, ir a hablar con ellos. Ir a mostrarles quién es Jesús.
ir a enseñarles quién es Jesús y demostrarle quién es Jesús. Y Hablábamos. la única manera, perdón, y la única manera de hacerlo es mudando nuestro corazón, entendiendo que nosotros tenemos que ir a hablarles de Jesús, Ujú. ¿sí? Hablarles de Jesús. Hablando anteriormente en los primeros capítulos que hicimos, hablábamos acerca de eso, ¿no? De, de qué tan, o sea, qué tan cristianos queremos ser. Y nos volvemos cristianos o por lo menos queremos hacer lo que Cristo hizo cuando empezamos a hacer exactamente lo que su merced dice, orar por las personas que nos ofenden, que es un paso súper importante, tener un poquito de misericordia y amor como Jesús lo tiene por nosotros. Si fuera fácil, pues, amaríamos a los que nos aman y ya, que es lo que realmente estamos haciendo. Pero Eso, amar a nuestros enemigos, eso. eso es lo que enseñó Jesús, ¿no? Igual dice, Dios envía lluvia Uh-huh. al creyente y al no creyente. Sí. Le alimento al creyente y al no creyente. ¿Sí? Los fariseos amaban a los que amaban, a los que le amaban, ¿cierto? Uh-huh. Pero, pues, ¿qué hace la diferencia? Amar a nuestros enemigos, a los que nos lastiman. Amar a los que nos hacen tanto daño. Sí. Y decirles, hombre, yo conozco a alguien que le puede cambiar la vida. Alguien que cambió mi vida. Alguien que hizo que yo creciera. No solo espiritualmente, sino en todo aspecto. Alguien que hizo que cambiara mi forma de hablar. Alguien que hizo que cambiara mi pensamiento. Alguien que me hizo totalmente diferente. Y empezamos a mudar nuestro corazón, a empezar a tener misericordia por todos aquellos y no juzgarlos, sino empezar a tener misericordia. Yo creo que ese es el tiempo, y es tiempo de decir, no quiero pensar como pensaba antes, sino quiero pensar como tú piensas. Sí. Decirle así a Papito Dios en esta tarde. Decirle, yo no quiero pensar como pensaba antes, con lleno de rencor, o porque yo no quiero ir a ese barrio porque, uy, en ese barrio allá roban, o allá no sé qué, o yo no quiero ir a tal lado, yo no quiero evangelizar porque yo solo quiero predicarle a los que ya conocen, que para mí es muy fácil, porque claro, porque ellos ya conocen. No, no queremos pensar de la misma manera, Ajá. queremos pensar como Jesús pensaba, queremos hacer las cosas como Jesús las haría. Y creo que ese es el tema ya para Sí. concluir. Voy a leer un versículo súper cortico y ya para finalizar. Es en Lucas 4:18 y dice, lo dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a Pregonar. pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que nos quede claro porque incluso Jesús mismo nos está diciendo, ¿sí? Como ya para concluir. Sí, y podemos concluirlo leyendo dos versículos más. Dice Ajá. en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, escribió el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Y en Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros somos los primeros pecadores. No podemos estar juzgando a quienes nos lastiman ni a nadie. Simplemente mudemos nuestro corazón, cambiemos nuestra manera de pensar y prediquémosles y dejemos el miedo de predicar. Empecemos a empezar a hacer la verdadera comisión, que es ir a predicar el Evangelio por todo lado, por todo el mundo, a todas las personas. No importa, no deja de predicarle a los que ya conocen la palabra, a los doctos de la ley. Predícale a los que no conocen de Jesús, que necesitan conocerlo en este momento. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Espero que les haya servido muchísimo, muchísimo este programa y que sea un programa lleno de bendiciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomemos un Café con Jesús.
en Instagram, en TikTok y en YouTube, TUCJ, Rayal Piso 11. Y no olviden seguir las páginas de la iglesia, Rompiendo Muros, ahí en Facebook, en Instagram y en YouTube. Aquí abajo les dejamos el link de cada una de las páginas para que vayan, lo sigan y compartan este mensaje para, para aquellas personas que necesiten Lo conocer este necesito. mensaje. Ajá. Y nada, espero que se encuentren muy bien. Y no olviden, esto es Tomémonos un café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga, que estén bien. Adiós.